Buenas tardes con todos. Vamos a empezar esta charla de formación. Nos ponemos de pie un momentito para hacer nuestra oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos has convocado hoy para conocer tu palabra. Danos, Señor, la fuerza del Espíritu Santo para que llevemos con gozo y alegría la buena noticia que eres tú mismo. Pongamos esta charla de formación en las manos de tu Madre Santísima, sabiendo que ella siempre nos lleva hacia ti, que eres el único Salvador, el Señor de los milagros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Estamos en el mes de septiembre, que es el mes dedicado a la Biblia. Entonces, esta charla concreta va a consistir en conocer lo básico sobre la Biblia, lo que todo católico debería conocer como mínimo sobre la Biblia. Nosotros no necesitamos aprendernos de memoria las citas bíblicas. Lo que necesitamos es darnos cuenta que hay que abrir la Biblia, leerla, meditarla, profundizarla y hacerla vida. Hay que hacer vida la palabra de Dios. Pero es importante conocer algunos términos que tienen que ver sobre la Biblia. Entonces, ¿de qué voy a hablar? De la Biblia. Para conocer a Dios no vas a leer Condorito. ¿Qué tienes que leer? La Biblia. Por eso es importante familiarizarnos con algunos términos sobre la Biblia. Entonces, la charla va a ser la Biblia, sin más, y vamos a ir respondiendo algunas preguntas básicas. Y como siempre hacemos, luego dejamos unos minutos para que ustedes hagan sus preguntas. Entonces, vamos a poner acá la Biblia. Ese es el tema de esta charla. Y son algunas preguntas básicas que tenemos que saber responder. Todos estamos aprendiendo y juntos nos enriquecemos. Primera pregunta. ¿De dónde viene la palabra Biblia? ¿De dónde viene la palabra Biblia? Por ahí vamos a empezar. La palabra Biblia está en griego. Biblia, ¿en qué está? En griego. Esto está en griego. Y significa libros. ¿Qué significa Biblia? Libros. Entonces ya tenemos una idea. La Biblia es un conjunto de libros. La palabra Biblia, ¿en qué lengua está? En griego. ¿Y qué significa? Libros. Entonces, la Biblia es un conjunto de libros y ya vamos a ver cuántos son. Y siempre se recomienda que por lo menos una vez en tu vida hayas leído toda la Biblia. Así que ahora en la madrugada empieza. No duerme. Hay que leer una vez en la vida toda la Biblia. Con calma, sin apuro, pero hay que leerla. Bien. Segunda pregunta. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Entonces, la Iglesia nos dice que la Biblia es la palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Esa es la definición de la Biblia.
La Biblia es la palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Vamos a subrayar acá palabra de Dios, vamos a subrayar escrito y vamos a subrayar Espíritu Santo. Entonces, cuando yo abro la Biblia, yo no estoy abriendo cualquier libro. La Biblia también recibe el nombre de libro sagrado. La Biblia es el libro sagrado. Yo tengo que tomar conciencia que la Biblia es un libro sagrado. De hecho, cuando un católico asume un cargo, pone la mano en la Biblia y jura por Dios delante de un crucifijo. Entonces la Biblia es un libro sagrado. Es la palabra de Dios puesta por escrito, porque Biblia, ¿qué significa? Libros. Hay libros. Y esos libros se han escrito porque ¿quién ha actuado? El Espíritu Santo. Entonces tomemos conciencia que cuando abrimos la Biblia, Dios nos está hablando. Y por eso el libro de un católico, ¿cuál es? La Biblia. La Biblia es el libro del católico. Y repito, no es necesario que te aprendas de paporreta 1000 citas. Lo que es necesario es que dejándote guiar por la iglesia, abras tu Biblia, leas los pasajes bíblicos, los medites, profundices en ellos y los hagas vida. Eso es lo importante. Entonces, ¿quién va a tomar la foto para mandarla al WhatsApp? Ya. Vamos a borrar la primera diapositiva con la tecla mota. Entonces, Biblia, ¿en qué lengua está? En griego. ¿Y qué significa? ¿Y qué es la Biblia? Es la palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces hablamos de un libro sagrado. Y de hecho, si ustedes están atentos en la misa, cuando se proclama el Evangelio, palabra del Señor. ¿Qué dicen ustedes? Gloria a ti, Señor Jesús. El sacerdote besa la Escritura. Besamos la Escritura como un acto de respeto, de veneración al texto sagrado. Y toda familia debe tener su Biblia. A veces cuando voy a bendecir casas veo Biblias muy bonitas en la sala. Lo que pasa es que uno las abre y tiene telarañas, porque están de adorno. Y la Biblia no es el adorno de tu sala. La Biblia debería estar arrugadita como una pasita, porque la abres todos los días, la meditas. Tercera pregunta. Vamos con la tercera pregunta, que es la inspiración bíblica. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es la inspiración bíblica? Todos los libros que hay en la Biblia, pregunto, ¿son inspirados por el Espíritu Santo? Sí, todos. La pregunta es, entonces, ¿qué es inspiración bíblica? Cuando, por ejemplo, un poeta hace una poesía, es porque ha estado inspirado. O cuando un compositor hace una canción, es porque ha estado inspirado. Pero, ¿qué es inspiración bíblica? Vamos a decir lo siguiente, ¿no? Es la acción del Espíritu Santo sobre personas concretas. De modo que todo lo que escriben es, ¿qué es?
palabra de Dios. Muy bien. Vamos a detenernos acá. Todos los libros que están en la Biblia son el efecto de la acción ¿de quién? Del Espíritu Santo. Sobre personas concretas que se llaman agiógrafos. ¿Cómo se llaman? Agiógrafos. Los agiógrafos son los escritores sagrados. Por ejemplo, a ver, denme nombre de agiógrafos. Ezequías, muy bien. Isaías, Jeremías, Mateo, Marcos, Lucas, Pablo. Los escritores de los libros sagrados son los agiógrafos. Lo que han escrito, pregunto, ¿qué es? Palabra de Dios. Entonces, si tuviéramos que dibujar la inspiración bíblica, diríamos así, ¿no? Dios, vamos a poner acá, Dios, ilumina a personas concretas. ¿Cómo se llaman esas personas concretas? Agiógrafos. De modo que lo que escriben, el texto sagrado, es palabra de Dios. ¿Este texto sagrado qué es? Es palabra de Dios. Dios ilumina a los agiógrafos, de modo que lo que escriben es palabra de Dios. Cuando yo leo a Isaías, leo a Jeremías, leo a Daniel, leo a Mateo, leo a Marcos, yo estoy en contacto con la palabra de Dios. Y para ser más exactos, es el Espíritu Santo el que actúa. Esto se llama inspiración bíblica. Y el Espíritu Santo respeta la personalidad del agiógrafo. Porque cada autor es diferente. ¿Cuántos son los evangelios? 4. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Mateo, Marcos, Lucas y Juan son diferentes. Cada uno tiene su personalidad. Y el Espíritu Santo respeta la personalidad de cada uno. Por eso tenemos diferentes estilos en la Biblia. Y por eso también necesitamos que alguien nos explique los textos sagrados, porque hay diferentes estilos, diferentes géneros, diferentes formas de relatar. No es lo mismo leer a Isaías que leer a Jeremías. Cada autor tiene sus gustos. A Mateo le gustaba el ceviche y a Marcos el machapecho, ¿ya? Para que me entiendan, ¿ya? Y el Espíritu Santo respeta la personalidad de cada uno. Por eso tenemos diferentes estilos, ¿ya? Entonces, dice segunda de Timoteo 3:16 que toda escritura es inspirada por Dios. Todo libro es inspirado por Dios. Todo libro que conforma la Biblia es inspirado por Dios. Por eso debemos tratar con reverencia la Sagrada Escritura. Entonces, la foto. Al final pueden preguntar, ¿ah? Ya, ahora estamos viendo lo básico, ¿ya? ¿Qué es el canon bíblico? ¿Qué es el canon? La palabra canon también tiene origen de lengua griega, origen griego. Canon significa regla, medida. Y el canon bíblico, vamos a poner acá, canon bíblico es la lista de los libros que la Iglesia ha definido como inspirados. Definido como inspirados.
Entonces, la lista de los libros que la Iglesia ha definido como inspirados, ¿cómo se llama? Canon. Y entonces, nosotros como católicos tenemos el canon bíblico católico. Canon bíblico católico. Porque aquí todos somos católicos, ¿no es cierto? Hay algún testigo de Jehová para echarle agua bendita. ¿Algún mormón hay para invitarle café? Somos católicos, entonces tenemos que considerar el canon bíblico católico. ¿Qué significa eso? Significa que la Biblia católica tiene 73 libros. Cuando vayas a comprar una Biblia, tienes que fijarte, ¿cuántos libros debe tener? 73 libros. El Antiguo Testamento tiene 46 libros. Y el Nuevo Testamento, 27 libros. ¿De acuerdo? ¿Quién ha definido la lista? La Iglesia. Porque la Iglesia tiene la potestad dada por Jesús. Si ustedes leen Lucas 10:16, Jesús le dice a sus apóstoles, a quienes a ustedes escuchen, a mí me escuchan. A quienes a ustedes rechazan, a mí me rechazan. Y también Jesús le dice a sus apóstoles en Juan 16:13, cuando venga el Paráclito, el Espíritu de la verdad, les guiará la verdad completa. El Espíritu Santo ha venido sobre la Iglesia y la Iglesia tiene la fuerza del Espíritu Santo para enseñarnos la verdad. La Iglesia no nos engaña. Y la Iglesia ha definido que estos son los libros. ¿Cuántos? 73. En cambio, los hermanos evangélicos tienen su canon. Canon bíblico evangélico. Ellos tienen 66 libros. La Biblia protestante tiene ¿cuántos libros? 66 libros. ¿Ya? Esto es importante, no vaya a ser que te compres una Biblia evangélica y luego te vuelvas para de sufrir, para de llorar, para de sudar. Tienes que comprar una Biblia católica. ¿Cuántos libros tiene la Biblia católica? 73. ¿Y la Biblia protestante? 66. Hay 7 libros menos que los evangélicos no aceptan, siguiendo a Lutero. La historia es un poquito larga, simplemente les digo que Lutero siguió una lista judía donde no se reconocía 7 libros. Voy a poner los libros que no reconocen los evangélicos, haciendo un artificio, más que un artificio, una regla mnemotécnica, que es la siguiente, ¿ya? Los libros que no reconocen los evangélicos son 7, ¿no? Porque 73 menos 66, 7. ¿Cuáles son? Vamos a poner la regla. To, ju, ba, si, sa, mamá. Ahorita explico, no se asusten. Tobías. Ju de Judith. Ba de Baruch. Si de Sirácides. Sa de sabiduría. Ma de primera de Macabeos. Y Ma de segunda de Macabeos. Estos son los libros que no reconocen los evangélicos. ¿Cuáles son? Tobías, Judith, Baruch, Sirácides o eclesiástico, sabiduría, primera de Macabeos y segunda de Macabeos. Entonces, para aprendérselo, Tojuba, Sisa, Mamá. ¿Ya? Hay 7 libros que los evangélicos no reconocen, porque también hay que decirlo, no les conviene. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros los católicos creemos en el purgatorio, en cambio los evangélicos no. En segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 38 y siguientes, se habla de la oración por los difuntos.
Y eso no lo aceptaba Lutero, por eso se tiró abajo según de Macabeos. Si hay oración por los difuntos es porque pensamos que se están purificando. Otro ejemplo. En Tobías se habla de la necesidad de practicar las obras de misericordia. Para Lutero solo la fe salva. Para los católicos es fe y obras, que es la segunda lectura de hoy. Si han estado atentos en la misa, hoy Santiago nos dice, si tu fe no tiene obras, ¿cómo está? Muerta. Fe y obras. Lutero decía, solo la fe, solo la fe. Por supuesto, la fe es lo máximo, pero la fe se expresa con obras. Y el libro de Tobías remarca mucho las obras de misericordia. ¿Ya? Bien. Entonces, cuando ustedes vayan a comprar una Biblia, tienen que fijarse en un canon, en una lista. ¿Cuántos libros tiene la Biblia católica? 73. En cambio, la Biblia protestante tiene 66. 7 menos. ¿Cuáles son esos 7 menos? Tobías, Judith, Baruch, Sirácides, Sabiduría, Macabeos, primero de Macabeos y segunda de Macabeos. Bien. Bien. Siguiente. A ver, ¿quién es el camarógrafo? Por si acaso se está grabando la charla y luego pueden pasarla a los hermanos que no han venido. Como que hacemos cherry para los que deseen formar parte de la hermandad que nos están siguiendo. Ya, acérquense a la parroquia Santa María de Nazaret, a la mejor hermandad del Perú. La más sana. Bien, vamos a borrar y 5, cómo está estructurada la Biblia. Vamos a poner. Eso también es importante saber. Es importante, repito, lo vuelvo a decir, no es importante la paporreta, aprenderse citas de memoria, pero sí es importante saber movernos dentro de la Biblia. Si yo te digo, busca Isaías, no vas a ir al Nuevo Testamento, tienes que ir al Antiguo Testamento. Tenemos que saber movernos dentro de la Biblia. Y por eso es importante conocer la estructura de la Biblia. ¿Se puede borrar? Bien. Número 5. Vamos a hacer la estructura para que sepamos cómo buscar un libro también. Leer la Biblia es como la natación. Yo no te puedo explicar la natación con plumón y pizarra, patitos al agua. Lo mismo la Biblia. Comienza a abrirla, siempre bajo la guía de la iglesia. Te puede servir el Evangelio de cada día, la homilía del Padre. Todo eso te va a ayudar a familiarizarte con la Escritura. ¿Qué número estamos? 5. ¿Cómo está estructurada la Biblia? Entonces vamos a hacer el esquemita muy sencillo. Vamos a poner acá Biblia. La Biblia, sabemos, tiene 2 partes. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos presenta la Antigua Alianza. Y el Nuevo Testamento, la Nueva y Definitiva Alianza. ¿Quién ha sellado la Nueva y Definitiva Alianza con su sangre? Jesucristo. El Antiguo Testamento anuncia a Cristo, lo anuncia.
Y el Nuevo Testamento ya te revela a Cristo, te muestra a Cristo. Por eso, como veremos hoy también, hay que leer la Biblia comenzando por los Evangelios y a partir de los Evangelios ya se ilumina toda la Escritura. El Antiguo Testamento tiene esta estructura. Pentateuco. Libros históricos. Libros poéticos y sapienciales. Libros proféticos. Esa es la estructura. Por ejemplo, Isaías, ¿dónde está? Libros proféticos. Génesis, dentro del Pentateuco. Primera de Reyes, libros históricos. Los Salmos, poéticos. Sabiduría, sapienciales. Entonces, todos los libros del Antiguo Testamento están en alguno de estos puntos. ¿Ya? Esa es la estructura. Pentateuco, libros históricos, libros poéticos y sapienciales y libros proféticos. Bien. ¿Y el Nuevo Testamento cómo está estructurado? Tenemos los evangelios. ¿Cuántos son? 4. Luego tenemos los hechos de los apóstoles. Luego tenemos las cartas de San Pablo. Luego tenemos las cartas católicas, y se llaman. Y luego tenemos el último libro, ¿cuál es? Apocalipsis. Esa es la estructura del Nuevo Testamento. Entonces, tenemos que saber movernos. Por ejemplo, primera carta a los Corintios, ¿dónde está? Carta de San Pablo. La primera de Pedro, cartas católicas. Evangelio según San Lucas, dentro de los evangelios. Entonces, esa es la estructura. Está hablando el diablo. Con voz femenina. Bien. Entonces, el Antiguo Testamento tiene esta estructura, el Nuevo Testamento tiene esta estructura. Y todos los libros, ¿cuántos libros hay? 73 están en alguno de estos puntos. En alguno de esos puntos no es necesario que te sepas de memoria toda la lista de los libros, pero sí que sepas moverte dentro de la Biblia. Hay que saber movernos dentro de la Biblia. Cartas católicas, ¿por qué ese nombre? Porque están dirigidas a toda la iglesia. En cambio, por ejemplo, ¿no? Carta a los romanos, carta a los corintios, primera de Corintios, segunda de Corintios, van a comunidades concretas. En cambio, las cartas católicas van dirigidas a toda la comunidad en general. Por eso cartas católicas, ¿no? ¿Cuáles son las cartas católicas? Dirigidas a toda la iglesia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, la carta de Judas y la carta de Santiago, ¿ya? Es más, podríamos colocar el número de libros. A ver, ¿el Pentateuco cuántos son? 5, ¿no? Libros poéticos y sapienciales son 7. Los profetas son 18. Y entonces aquí tenemos que serían 16 históricos. ¿Da, no es cierto? Ya. ¿Evangelios cuántos son? 4. Los Hechos de los Apóstoles es un solo libro. Las cartas de San Pablo son 14, 7 católicas y el Apocalipsis que es 1. Debería sumar, a ver, 21, 28, 46. 4 y 1, 5.
19:7, 26 y 1:27. ¿Ya? Muy bien. Lo que se aprende de niño nunca se olvida. Cuando yo era niño, el sacerdote que nos enseñó religión, que ya murió, nos hizo aprender de memoria la lista de los libros. De memoria. Por ejemplo, proféticos. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. De niñito, ¿ah? ¿Ya? No lo digo para que me tiren flores, ¿ah? Lo digo porque lo que se aprende de niño uno nunca lo olvida. Y por eso a los chiquitos hay que enseñarles la fe bien. Yo le agradezco a ese sacerdote que nos hizo aprender de memoria. Cuando uno es pequeñito reniega, pero luego eso sirve para toda la vida. Bien. Entonces, vamos con la sexta pregunta. ¿Cómo debemos leer la Biblia? ¿Ya? Estamos con las preguntas básicas. No se trata aquí de explicar cosas complicadas. ¿Cómo debemos leer la Biblia? Algunas recomendaciones, ¿ya? Para leer la Biblia, ¿ya? Bien. 6. ¿Cómo debemos leer la Biblia, ¿no? Entonces, veamos algunos puntos que son principios generales y luego ya hay que ir aterrizándolos. Ahora basta con lo que les voy a indicar, ¿no? Un primer punto, desde lo más básico, es tener una Biblia católica. Tener una Biblia católica, ¿no? Por ahí hay que empezar. Es decir, los 73 libros. Además, las Biblias católicas tienen comentarios. Y esos comentarios te ayudan a entender los pasajes, ¿no? Y eso me lleva a la letra B, dejarnos guiar por la Iglesia. Dejarnos guiar por la Iglesia. En la Iglesia tenemos a los pastores, los sacerdotes explican, por ejemplo, las Escrituras en nombre de Cristo, en nombre de la Iglesia, y ese dejarnos guiar por la Iglesia implica conocer el catecismo básico. A ver, les hago una pregunta. A los niñitos, ¿qué se les enseña primero, el catecismo o la Biblia? El catecismo, porque lo primero es formar en nuestra conciencia, en nuestra inteligencia, lo que cree la Iglesia. Y luego vas a la Biblia para darte cuenta que todo lo que cree la Iglesia está en la Biblia. A un niño no le entregas tú, toma la Biblia. No. A un niño tienes que darle las herramientas. Lo que creemos, Dios uno y trino, quién es Jesús, qué es la Iglesia, la Virgen María, los sacramentos, los mandamientos. Entonces ya luego al niño poco a poco lo vas familiarizando con la Escritura porque ya sabe lo que tiene que creer. Por eso es importante el conocimiento del catecismo básico y luego, progresivamente, ir a la Biblia. Y uno nunca deja de aprender. También los sacerdotes nos estamos formando en cuestiones bíblicas. Ningún sacerdote puede decir, ya lo sé todo. No. La Biblia es como una mina de oro
donde cuanto más profundizas, más riqueza encuentras. Entonces, es un estudio que siempre va a estar ahí, que nunca se va a detener, y todo empieza conociendo el catecismo y luego poco a poco vamos profundizando en la escritura. C. Percibir la Biblia como una historia de salvación. La Biblia nos relata ¿qué? Una historia de salvación, donde Dios es el protagonista. Es una historia del amor de Dios. La Biblia hay que entenderla como una historia del amor de Dios por los hombres. Es una historia de salvación. Y nosotros podemos hacer una especie de línea, ¿no? La Biblia nos habla de la creación, luego nos habla de la formación del pueblo de Dios, luego nos habla de la venida del Salvador, luego nos habla del inicio de la iglesia y también nos habla de el fin de la historia, el Apocalipsis. Pero, lo dejo para el final, es creación y caída, porque nos habla del pecado también. Todos sabemos que cuando leemos el Génesis se habla de la creación de Adán y Eva y luego viene la caída, el pecado. Pero Dios va a formar un pueblo para salvar a toda la humanidad y va a venir el Salvador, empieza la iglesia camina en la historia esperando la segunda venida del Señor. Aquí tenemos el Apocalipsis. Y aquí está el Génesis. Toda la Biblia es una historia de salvación. Creación, caída, Dios forma un pueblo. ¿A quién llamó para iniciar este pueblo? A Abraham. Y luego van a venir los otros patriarcas. Tenemos a Moisés y así los personajes que van apuntando, van orientándose a la plenitud que viene con Jesús. ¿Quién es el centro de la Escritura? Jesús. Por eso hay que comenzar a leer la Biblia por los evangelios. Porque a partir de Jesús se ilumina toda la Biblia. ¿Quién es el que ilumina toda la Biblia? Jesús. Por eso, lee los evangelios, medita los evangelios. Jesús es el centro. Nosotros no seguimos un libro. Seguimos a una persona viva que se llama Jesús. El verbo, pregunto, ¿se hizo carne o se hizo libro? El verbo se hizo carne y se llama Jesús. Porque yo me he encontrado con hermanos evangélicos. Alguna vez un taxista me dijo, ¿dónde está tu arma? ¿A qué te refieres? ¿Que soy chor o qué? No, tu Biblia, eres cura, tu Biblia. Oye, no necesito la Biblia a cada rato acá, ¿no? No necesito tener la Biblia así a cada rato. Lo que necesito es que Cristo esté en mi corazón. Porque yo sigo a Cristo, no sigo un libro. La Escritura me enseña a Cristo. La Escritura es el texto sagrado. Y para conocer a Cristo necesito leer la Biblia, eso sí.
Pero yo no sigo un libro, yo sigo a una persona viva que se llama Jesús. Y a partir de Jesús vamos leyendo la Escritura. Por ejemplo, el tema de las imágenes sagradas. Ustedes saben que los hermanos evangélicos no reconocen las imágenes sagradas y dicen que somos idólatras. Pero desde Jesús se ilumina todo. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Pregunto, como verdadero hombre, ¿tuvo un rostro, sí o no? Sí. ¿Tuvo unas manos, sí o no? ¿Tuvo un corazón, sí o no? ¿Se le puede pintar, sí o no? Sí, porque es verdadero hombre. Si tú dices que a Jesús no se le puede pintar, estás yendo en contra de su humanidad. Y Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, Jesús es el que ilumina todos los textos sagrados. Y a partir de Jesús entendemos mejor la Escritura. Bien, entonces, ¿cómo debemos leer la Biblia? A, tener una Biblia católica. B, dejarnos guiar por la iglesia. Hay que conocer el catecismo básico y luego ir a la Biblia. La iglesia nos dice, por ejemplo, María es Madre de Dios, Inmaculada, siempre virgen, asunta al cielo en cuerpo y alma. Yo eso lo aprendo y luego voy a la Escritura y de verdad compruebo todo lo que me dice la iglesia. Necesito conocer la fe. Y luego voy a la Biblia para alimentar mi fe, robustecer mi fe y profundizar en mi fe. Tengo que percibir la Biblia como una historia de salvación, una historia de amor. Dios ha creado todo por amor. Viene el pecado. Dios por amor no deja a los hombres a su suerte. Forma un pueblo. En la plenitud de los tiempos viene Jesús. Jesús instituye la iglesia para que proclame el reino de Dios, que es el reino del amor de Dios, y vendrá el fin de la historia. Toda esta historia de salvación está relatada en la Biblia. Y yo tengo que comenzar a leer la Biblia por los evangelios, que son 4. Decía San Jerónimo, desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Muy bien, pues hasta aquí va a ser la charla, porque el otro mes, que es octubre, Señor de los Milagros, también voy a hacer una charla bíblica, ¿ya? La foto, hermano. Bien, hasta aquí nomás. No quiero que nadie tenga un empacho bíblico. Vamos a pedirle a Consuelo, ¿puedes ayudarme a repartir estas estampitas para hacer la oración a la Virgen? Ahora sí tenemos unos minutos para que pregunten, hagan sus preguntas, si hay alguna pregunta. Yo les recomiendo que, si pueden, ahora con la tecnología creo que sí se puede, sigan el Evangelio del día y sigan el comentario al Evangelio. Muchos sacerdotes cuelgan en sus redes y de esa manera te vas familiarizando con la Escritura y tienes un contacto con la palabra de Dios. Puedes seguir el Evangelio de cada día. Y también de repente seguir, si tienes esos libritos que se publican sobre la primera lectura del Salmo y el Evangelio que se proclama cada día en la misa, y así en un año ya tienes un buen porcentaje de la Biblia leída, y en 2 años casi, pues, diríamos el 70-80% de la Biblia, ¿no? Sí. Bien, ¿preguntas? Estoy escuchando ya los sonidos del estómago, los ácidos gástricos. ¿Eh? Sí. ¿Sabes por qué? Buena pregunta. A ver, vuelvo a preguntar para las redes, para que escuchen los que se están conectando. Padre, ¿es cierto que Lutero llamaba a la Carta de Santiago el libro de paja con respecto al tema este de las obras y la fe? Sí, efectivamente, Lutero no reconoció la Carta de Santiago, pero luego los siguientes que comenzaron a promover el protestantismo sí lo aceptaron, pero al inicio
Lutero rechaza la carta de Santiago porque, como les he dicho, Lutero decía solo la fe. Y hemos escuchado hoy en la segunda lectura lo que dice Santiago 2:17. Una fe que no tiene obras, ¿cómo está? Muerta. Pero Lutero tiene ese principio, ¿no? Solo la fe, nada de obras. Pero luego los protestantes la han aceptado. Sí, gracias por la pregunta. Bien. ¿Aún otra pregunta? Bueno, entonces empieza octubre y en octubre vamos a tener la jornada espiritual. El 8 de octubre, que es feriado, en Sor Querubina. Ahí vamos a tener la jornada espiritual desde las 9:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Terminamos con la misa y va a ser ocasión para cargar las baterías, porque ya vienen los carguillos en noviembre. Así que ahí les espero el 8 de octubre. Ya tendremos meditaciones, habrán confesiones también y por supuesto la Santa Misa. Y vamos preparándonos pues espiritualmente para estos meses fuertes. Y también la parroquia va a hacer una peregrinación a las Nazarenas. No va a ser en octubre porque todo está llenecito y no ha habido horario, va a ser en noviembre, el 8 de noviembre, viernes. La misa va a ser a las 12, mediodía, en las Nazarenas. También están todos cordialmente invitados a participar, ¿ya? Bien. Vamos a poner buses aquí, a 5 solcitos, más barato que el chosicano y más seguro, ¿ya? Bien. Bueno, entonces vamos a hacer la oración a la Virgen que está atrás de las estampitas. A ver, denle el micro al hermano. El hermano ha esperado que dé la bendición para preguntar. Ya. ¿Quién quiere preguntar? Sí. Padre, en el boletín de dominical viene todos los días la Biblia, todos los domingos, lunes, martes, miércoles. Sí. Como modo aprender, ¿se puede descargar a un cuaderno? Sí, claro. Hay en Paulinas, en San Pablo, venden la liturgia cada día. Y usted puede tener esos libros y por supuesto los puede estudiar. Y creo que también ahora virtualmente también se puede obtener esos datos. ¿Ya? Sí, yo lo utilizo eso, lo descargo todos los días a un cuaderno. Ya. Cada domingo lo recojo y descargo un cuaderno. Muy bien, le felicito. Y de ese modo trato de aprender los libros a donde se ubica, ¿no? Muy bien, muy bien. Eso es lo que hay que hacer, le felicito. Se ha ganado su premio, una bendición potente. Bien, muy bien, el hermano ha dicho algo muy interesante. Está estudiando la Escritura y qué mejor que seguir la misa de cada día. Así que le felicito. ¿Ya? Vamos a terminar con la oración a la Virgen. Decimos todos: María, Madre de Jesús y Madre nuestra, tú que siempre desatas los nudos que aparecen en nuestras vidas, te pedimos que con tus manos puras y tiernas nos conduzcas siempre a tu Hijo Jesús, único Salvador del mundo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Que viva el Señor de los milagros.